Escuela Tarot Sol Lemuria. Alumnos y alumnas de esta escuela Tarot Sol Lemuria. Esta clase que les voy a dejar explícita es para darles la bienvenida y para que empiecen a ahondar al mundo del tarot desde lo más profundo de su conciencia, desde lo más profundo de su ser. Nosotros enseñamos tarot con todo el amor porque es una herramienta maravillosa, es un libro sagrado que encierra un gran saber y conocimiento de los antiguos maestros esenios. Esta herramienta maravillosa que proviene del Oriente, ¿sí? Muchos creen que es una herramienta que estaba en Egipto, pero en realidad los que trajeron el tarot fueron los gitanos. Los gitanos, que como todos sabemos no pertenecen a un solo lugar, sino que fueron emigrando, fueron perseguidos, ¿sí? Ellos estuvieron mucho tiempo en la India, en Pakistán, y finalmente emigraron hacia Egipto, donde estuvieron muchos años, y durante todo ese tiempo la gente los conoció como egipcianos o egiptanos, que luego terminaron modificando ese nombre y les quedó el nombre de gitanos, así como los conocemos hasta el día de hoy. Tenemos una gran ensalada rusa con respecto al tarot, porque por un lado tenemos entonces a quienes conocemos hoy en día como los gitanos, que nos presentaron esta maravillosa herramienta que son las cartas españolas, básicamente. Hay como una generalización cuando uno dice tarot, se refiere, bueno, tanto me lees las cartas, dice la gente, y meten todo en la misma bolsa, ¿no? Lo que es el tarot, las cartas españolas, pero bueno, los gitanos fueron quienes viniendo desde India, sí, emigrando desde allá, trajeron con ellos todo lo que era el conocimiento y el saber que fueron adquiriendo a lo largo de sus emigraciones, de cada cultura. Trajeron un gran saber ancestral, ¿sí? Y ellos utilizaban la baraja española, ¿sí? Esto por un lado, vamos a hacer un poquito de lo que sería historia, ¿sí? Ellos llevaron consigo la baraja española y, como les dije antes, dentro de sus tantas emigraciones llegaron a Egipto. Y por un lado entonces tenemos la baraja española, que era la que los gitanos utilizaban como medio adivinatorio, ¿sí? Y por otro lado tenemos al tarot, a los arcanos mayores y menores, ¿sí? Que esta es una historia aparte. Pero las cartas españolas fueron en realidad, ¿sí?, las cartas que se utilizaron en principio como origen de lo que es un medio adivinatorio, ¿sí? ¿Qué sucedió con las cartas españolas? Los antiguos, sabiendo que iban a destruir su nación, pensaron que lo mejor que se podía hacer era esconder, ¿sí?, esta baraja en una especie de juego, lo que se conoce hoy como el juego de las cartas, el juego de jugar a las cartas, ¿sí? En realidad nadie sabía ni se imaginaba por muchos años que cuando nosotros tomábamos una baraja española, en realidad lo que teníamos era esa gran herramienta adivinatoria en nuestras manos. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con contarles un poco lo que fue la historia, ¿sí? Como les dije antes, los gitanos, que fueron llamados así por haber permanecido durante tanto tiempo en Egipto, llegaron a creer que eran egiptanos, ¿sí?, egipcianos, y luego se los llamó gitanos. Eso se los dije recién, pero me gusta repetírselos. Se cree que fueron ellos los que trajeron esta herramienta, ¿sí? Pero hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la baraja española, que es la que los gitanos fueron llevando consigo a todos lados, y es la baraja que utilizaban como herramienta adivinatoria. Y por otro lado tenemos a los arcanos mayores y menores, ¿sí?, a la baraja de tarot, lo que sería tarot, ¿sí?, que esta es otra historia que nos cuenta de que ya el dios Tot, ¿sí?, o Thot, había dejado a su pueblo como regalo 78 láminas de oro, ¿sí?, donde en cada una de ellas se encontraban los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Pero es toda una ensalada rusa, por eso algunos dicen, ¿de dónde es el tarot? Es de Japón, es de India, es de Egipto, es de Italia. En realidad
no se sabe fehacientemente, pero sí se sabe que los que llevaron a Egipto y luego siguieron trasladando su conocimiento ancestral con cada una de sus emigraciones fueron los gitanos, ¿sí? Y hablamos de la baraja española, que la baraja española, que hoy se conoce como un juego, fue realmente una baraja de cartas, ¿sí?, de adivinación. Los gitanos utilizaban la baraja española como medio, como herramienta para la adivinación. Ellos, sabiendo que su nación iba a ser destruida, ¿qué hicieron? Lo pusieron a modo de un juego, porque ellos creían que el juego siempre prevalece y permanece en la tierra, ¿sí? Y entonces de esa manera lo podían ocultar, al igual que un montón de herramientas de conocimiento esotérico que tenían nuestros antiguos. Entonces pusieron esta baraja española a modo de juego de naipes y dejaron solamente los arcanos menores, ¿sí?, que son los que conocen como los diferentes palos: fuego, basto, copa, ¿sí?, espada y oros. ¿Y qué hicieron? Dejaron solamente una carta de los arcanos mayores escondida. Esta primer clase que quiero darles a todas como bienvenida es también darles un poquito de lo que es la historia y lo que a mí me fascinó cuando ahondé en el mundo de tarot, ¿sí? ¿No les parece maravilloso que estuvimos años y años jugando, teniendo entre nuestras manos una baraja española donde está el famoso comodín, que en realidad no es ni más ni menos que el arcano mayor, el loco? Esto como me parece muy relevante, ¿no es cierto? Porque el loco fue la única carta de los arcanos mayores que dejaron guardada en la baraja y la dejaron como si fuera el comodín, el loco. ¿Por qué? Porque en la baraja, y esto lo vamos a ver en la próxima clase, en la baraja de los 78 arcanos tenemos los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Y dentro de esa baraja tenemos del 0 al 21 en los arcanos mayores. Pero en una época era del 1 al 22. De acá viene que el comodín son 2, porque el loco se puede utilizar tanto como el número 0 como con el número 22. Y de ahí que ellos escondieron 2 cartas del loco para que la persona que lo utilizara lo usara en el lugar que prefería, ya sea en el inicio con la carta del número 0 o al final con la carta número 22. Entonces ese comodín, el bufón, ese famoso comodín que nosotros lo vimos toda la vida como el comodín del juego, ¿sí?, el que nos traía la suerte cuando salía el comodín, es mucho más que un comodín, es mucho más que un bufón. Es uno de los misterios mayores de los arcanos mayores, valga la redundancia, y es la carta del loco. Ellos, los antiguos iniciados egipcios, que ya les digo que eran gitanos en realidad, ellos, sabiendo que su nación iba a ser destruida, perseguida, decidieron esconder cada una de las herramientas esotéricas a modo de juego, porque ellos sabían que el vicio siempre iba a permanecer en la faz de la tierra, y de ese modo esa herramienta maravillosa no iba a ser destruida jamás. Y así fue, porque es el día de hoy que cuántos de nosotros hemos utilizado la baraja española como un juego sin saber que en realidad lo que teníamos entre las manos era una herramienta adivinatoria. Por otro lado tenemos la historia, la leyenda de Tot, ¿sí?, o Thot, que fue un dios que él se dice que dejó a su pueblo como obsequio un regalo de 78 láminas de oro donde se encontraban cada uno de los arcanos, los 22 arcanos mayores y los 56 arcanos menores. Esta es una parte sumamente resumida de lo que sería la historia de dónde proviene el tarot, ¿sí? Pero en la próxima clase vamos a ahondar más en los tipos de tarot, vamos a ver un poquito más de la historia de Tot, vamos a ver un poquito más acerca de la historia de la baraja española, y quien lee hoy por hoy tarot es primordial también que sepa leer también las cartas españolas, ¿sí? Así que vamos a ir viéndolo de a poco.
Tarot Sol Lemuria. Vamos a continuar con esta parte número 2, ¿sí? De la introducción al tarot. En el videito anterior les contaba un poco lo que es la historia o parte de la historia, ya que el tarot es un misterio tan grande que muchos se lo adjudican, pero la realidad es que nadie sabe fehacientemente de dónde proviene. Yo en el video anterior les contaba un poco de la leyenda de Thoth, o T-H-O-T, que se pronunciaría Thoth, que fue quien, un dios, ¿sí? Que les dejó a su pueblo como obsequio 78 láminas de oros, en las cuales en cada lámina estaba impresa la imagen de cada arcano. 22 arcanos mayores, y 56 arcanos menores, que hacían entre ellos una baraja de 78 arcanos. Para conocer más de tarot es importante, al empezar a estudiarlo, saber reconocer cada palabra y todo en cuanto tenga que ver con él, como por ejemplo el término tarot. El término tarot, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes? Les dejo unos segunditos para pensar y que me lo dejen en los comentarios. Y bien, ¿pudieron deducir qué significa la palabra tarot? Bueno, les cuento que el tarot, o la palabra tarot, proviene de el vocablo tar, que significa real, y del vocablo ro o ro, que significa camino. Repito, estos vocablos egipcios, que significa la palabra tarot, está conformado por dos vocablos egipcios. El vocablo tar, que significa real, y el vocablo egipcio ro o ro, que significa camino. Por lo tanto, se deduce que la palabra tarot deviene de un camino real hacia la sabiduría. ¿Qué les parece? Es un buen contexto. Yo siento que es lo más atinado, ¿no es cierto? Porque si la palabra, el vocablo egipcio tar significa real y el vocablo egipcio ro o ro significa camino, entonces juntando esa palabra, esos dos vocablos, se conforma la palabra tarot, que significa camino hacia la sabiduría o camino hacia la realidad. Tiene lógica, ¿no es cierto? De modo que la palabra tarot, siendo una palabra tan cortita, encierra en sí misma un gran secreto. Y hablando de secreto, nos vamos ahora hacia la baraja, que consta de 78 arcanos. ¿Y qué significa la palabra arcano? La palabra arcano, ¿sí? Proviene de la palabra arcanum en latín. Y arcanum en latín significa secreto, misterio. ¿Será por esto quizás que todo lo que tiene que ver con el tarot o el tarot, como le dicen? Porque fíjense que en realidad, soy completamente sincera, no sé por qué muchos le llaman tarot, ¿sí? Quizás porque también proviene de el dios Thoth, y terminaron conformando la palabra egipcia, esos dos vocablos de tar, que significa real, y ro, que significa camino, terminaron como conformando una sola palabra, ¿sí? Que sería taro, pero supongo que le agregaron la letra T al final como para darle un poquito más de protagonismo, quizás, porque como les dije antes, si bien las cartas españolas vienen de los españoles, de los gitanos, perdón, esta clase es totalmente espontánea, ¿sí? No, así que si hay alguna cosita que por ahí no me entiendan, me la dejan saber en los comentarios, que se las explico. No es una clase preparada, sino que es todo el saber y el conocimiento que ya viene conmigo hace años. Entonces, si la palabra tarot, ¿sí? En realidad proviene de dos vocablos, que es tar, real, y ro o ro, camino, en realidad, ¿creen que deberíamos llamarle tarot o deberíamos llamarle taro? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que hace tantos años que la gente habla de tarot,
tarot. Yo le agrego una T por Tot, que es el dios que trajo, les dejó a su pueblo ese regalo, ¿no es cierto?, de las 78 láminas de oro, que eran los arcanos. Pero bueno, eso es otro misterio que algún día quizás lo podamos develar. Ahora, la palabra arcano, ¿sí? Y todo se va hilvanando de una manera perfecta, porque todo es perfecto. La palabra arcano, que deviene del latín arcanum, significa secreto o misterio. ¿Y qué encierra cada uno de los 78 arcanos? Cada uno de los 78 arcanos encierra un secreto o un misterio. Y la palabra tarot, que significa camino, ¿sí?, hacia la realidad o camino hacia lo real, un camino real sería, ¿recuerdan? Calculo que el tarot entonces nos puede ayudar a ir descifrando cada arcano. ¿Y cada arcano qué es? Un misterio. Entonces la herramienta del tarot o tarot nos está sirviendo como una herramienta para poder deducir cada misterio de la vida de cada uno de nosotros. Ahora el tarot o tarot fue utilizado por muchos años, ¿sí?, como una herramienta adivinatoria, y la realidad es que fue muy mal visto porque lamentablemente hubo inescrupulosos que utilizaron la herramienta adivinatoria del tarot sin escrúpulos, ¿sí?, como para estafar gente, y por eso es que está tan mal visto esto del tarot todavía hoy en día para muchas personas. ¿Qué sucede? El tarot o tarot, ¿sí?, es una herramienta, sí, adivinatoria, porque realmente con el tarot podemos hacer una lectura predictiva, ¿sí? Lo es realmente. Pero como la mayoría lo ha utilizado como una herramienta para estafar, ha quedado muy mal visto, ¿no es cierto? Y por eso nosotros los amantes del tarot lo defendemos tanto. Porque sabemos que nosotros entre las manos, en una baraja, no tenemos una baraja, tenemos un libro sagrado. Porque si son 78 arcanos, en cada arcano tenemos escondido un gran misterio. Así que miren qué interesante que es la historia del tarot. No es solamente el leer las cartas, ¿sí? Entonces yo me pregunto, si ustedes, en el fondo de su corazón, cada uno de ustedes que viene a estudiar, ya sea en nuestra escuela o en cualquier otra, si ustedes tienen una mínima idea de la gran importancia, ¿sí?, que tiene el tarot realmente para nosotros. El tarot o tarot es un libro sagrado. Y mi pregunta es si tienen la menor idea de no solo la herramienta maravillosa que es, sino de la magia que hay en él y la magia que se genera cuando nosotros, como tarotistas o taromantes, comenzamos a conectar con él. Ahí se nos abre la mente, la intuición se empieza a desarrollar más y más, empezamos a conectar con el tarot. ¿Y qué es? Misterio, misterio, misterio. Yo siempre lo llamé tarot. Creo que en España lo llaman tarot. Hay diferentes formas de pronunciarlo, pero bueno, nosotros le decimos tarot, pero es válido tarot, ¿sí?, o tarot, como le decimos nosotros. Esta herramienta es una herramienta maravillosa que espero que puedan utilizarla desde su mayor honestidad, y es tanto predictivo como evolutivo. Hoy en día el tarot se utiliza más que nada como una herramienta evolutiva, ¿sí? Se hace tarot evolutivo, que es para ayudar a la persona a crecer, a trabajar ciertos aspectos de su vida, para que pueda salir de ciertos bloqueos. Pero la realidad es que nosotras en nuestra escuela y nosotras desde que tenemos la conexión con el tarot, hacemos realmente tarot predictivo. El tarot lee energías, con lo cual hoy podemos leer determinada energía, pero esa energía cambia constantemente y probablemente en un tiempo vamos a leerle a la misma persona y sus energías habrán cambiado por completo y la lectura habrá sido totalmente distinta a la que le hicimos la primera vez que la vimos. Entonces, entre nuestras manos, con el tarot, tenemos una herramienta maravillosa de un camino real hacia la sabiduría para develar cada uno de los 78 misterios, cada uno de los 78 arcanos.
Y a partir de esta clase vamos a comenzar.